Em, lo primero, y creo es la imputación concreta, es, ¿usted recibió $20.000 para la campaña del no a la revocatoria? No. ¿Cuál es la historia detrás? ¿Cuál es la versión que usted tiene detrás de los $20.000 que la Fiscalía le imputa en base a las declaraciones de un colaborador eficaz? La Fiscalía no me imputa nada, ojo. La investigación, en mi caso, sigue en una fase preliminar. Los documentos que han salido en otros medios de comunicación no son nuevas declaraciones, ni hay ningún tipo de declaración en el proceso que señale que yo haya recibido alguna coima o soborno o algún tipo de pago para modificar votos míos o para alterar mi comportamiento como regidora. Yo quisiera que eso quede absolutamente claro. Los dichos de un candidato a colaborador es que yo habría recibido dinero para hacer pagos de campaña. En ese aspecto, mi defensa y yo lo que hemos señalado es que tanto, bueno, dice que es una regidora, además de yo, ¿no? La señora Reate y yo habríamos recibido eso para hacer pagos de campaña. Eso no es así. El colaborador, cosa que no ha salido en ese programa también, sostiene que habríamos contratado estrados, habríamos contratado equipo de producción, habríamos contratado luces, en fin, toda la parte logística. En la campaña había un equipo de logística, había un equipo de producción que hizo todas las actividades. Nosotras nunca estuvimos involucradas ni en la recepción de dinero ni en el pago de actividades de campaña. Ok. Estamos hablando de hechos producidos hace 10 años aproximadamente, ¿no? Si la memoria no me falla. Ok. Más, sí. No, Eh, 10, sí. sí, ya, ok. Entonces, teniendo en cuenta esto, y en lo que uno tiene, digamos, en el recuerdo, ¿no? Es que usted era una figura del oficialismo en la gestión de Villarán, digamos, daba la cara para exponer cosas y también para defender a Villarán. Entonces, lo que usted me está diciendo es que no participó en la campaña del no a la revocatoria. Lo que yo te estoy diciendo es que yo no fui parte del equipo de logística ni de tesorería. Yo evidentemente fui una persona que salió a todos los medios de comunicación a defender lo que yo creía que era justo. Yo me sumé, como mucha gente, a la campaña del no a la revocatoria porque creíamos en la justeza de esa campaña. Y dejamos la piel en esa campaña. Mis redes sociales están llenas de las actividades en las que yo participé. Pero de lo que se pretende, digamos, vincularme es al manejo económico de esa Por campaña. eso le, Yo pregu- no fui parte del manejo económico de esa campaña. por eso le pregunto, a nivel de organización, a nivel de planeamiento organizacional, ¿usted formó parte de la campaña? Yo fui una persona activa como vocera de la campaña, pero insisto, en la parte de organización logística y en la parte de manejo presupuestal, yo no participé. Eso es algo que he dejado claro en la Fiscalía, es algo que mi defensa ha dejado claro en la Fiscalía y es algo además que nadie puede señalar contrariamente. No fui parte del equipo de recolección de fondos y tampoco fui parte del equipo de logística. Ahora, ¿quién era este señor Luis Gómez Cornejo Rotalde? ¿Quién era esta persona en Yo la el, verdad lo he visto digamos, solamente. en el organigrama de la campaña? Mira, yo lo he visto un par de veces, no sé exactamente qué rol cumplía, yo entiendo que era parte del equipo de José Miguel Castro, que hasta donde entendíamos, lo ha declarado la que era nuestra vocera principal, Anel Tausen, y lo han declarado otros, digamos, el equipo que recolectaba los fondos incluía al señor Castro y quien los manejaba era el señor, ¿no? Ya, y esta persona, digamos, ¿usted tuvo algún tipo de coordinación con esta persona en esta posición de ser vocera de la campaña? En relación a esos supuestos Sí. $20.000, no. O sea, el señor no ha tenido conmigo contacto para vincularme a actividades de campaña. Yo, como te digo, mi relación en la campaña era con nuestra vocera principal, que era la señora Nelthausen. Y con ella, en las mañanas, digamos, discutíamos temas que tenían que ver con los ataques que salían en la prensa, la necesidad de contestar algunas de las cosas, varias que eran mentiras que se decían, y entrar en una parte que tenía que ver más con la difusión, si quieres, Carlos. Eso era parte de un activismo, sí, era parte de un activismo importante. Y luego, en las tardes, acompañaba actividades de los núcleos o de las bases que se hacían y estuve presente en muchísimas. Todas, además, las publicité siempre, o sea, siempre fue pública la participación en la que yo estaba. Pero yo no formé parte, insisto, del equipo de logística ni del equipo de tesorería y no recibí los fondos que se están pretendiendo señalar. ¿Por qué cree que el colaborador eficaz la vincula entonces con esto? Mi,
en fin, habrá que preguntarle al señor José Miguel Castro, porque entiendo que él es el colaborador eficaz según lo que se ha filtrado en la prensa desde el año 2020. Entiendo que es porque él está buscando también colocar a un conjunto de personas adicionales en el entramado que él organizó. Pero yo, como te digo, y como se lo he dicho a la Fiscalía, no fui parte del equipo de logística ni del equipo de tesorería. Y no hay nadie, Carlos, que declare lo contrario durante el proceso en el que yo estoy investigada en este momento. Más allá del tema de los $20.000, ¿tuvo algún tipo de contacto con Cornejo Rotalde? Yo con el señor debo haberme cruzado un par de veces, en algún momento hemos hablado cerca de la municipalidad, pero sobre cosas genéricas, Carlos, no sobre actividades en particular o sobre algo vinculado muy seriamente. Yo, como te digo, la parte, o sea, no sé cómo explicártelo, son distintos ámbitos en una campaña, ¿no es cierto? Claro. Y yo lo que tenía era el contacto directo con quienes veían la parte de prensa y de comunicación. En la parte de prensa y comunicación yo veía mucho a la señora Tausen y veía mucho a quienes trabajaban justamente la parte de argumentación. Eso es lo que yo vi y eso es lo que yo hice. De lo otro no puedo dar cuenta. A estas alturas me gustaría poder dar cuenta, porque sinceramente estoy cansada. Como mucha gente, llevo en investigación más de 3 años y ojalá esto acabara pronto, pero lo cierto es que más no puedo decir porque no puedo tampoco especular y eso no ayudaría tampoco al proceso en curso, ¿no? Ok, y ahora, ¿qué opina de la situación actual de Susana Villarán? Usted, que, digamos, participó activamente con ella. Yo espero que este proceso, por el bien del país y de la política en general, culmine lo más pronto posible. Porque es importante que la ciudadanía sepa finalmente qué pasó y que la Administración de Justicia cumpla su rol y determine responsabilidades y aplique sanciones. Más que eso no te puedo decir, ¿no? ¿En algún momento durante su gestión como regidor usted sintió que la presionaban con respecto a temas como Línea Amarilla y Rutas de Lima? No, en ningún momento sentimos presión sobre ese tema. De hecho, ya hay una sentencia alrededor del caso de Línea Amarilla. Yo he declarado en ese proceso, como en todos los otros procesos, he participado como testigo y he colaborado con la Fiscalía en todo lo que he podido colaborar. Y no tengo yo memoria de un nivel de presión a los regidores, por lo Sea Susana menos. Villarán, Castro, Na- Ceballos, no A sé. mí no. No sé si a alguien más. ¿Escuchó No sé que si a los alguien lo presionaba, a funcionarios, alguien pero a presionaba? mí no. Yo no puedo darte fe de nadie más. Lo que yo puedo decirte es que lo que yo vi y de lo que yo pude acceder, en ningún momento tuvimos vinculación sobre este tipo de temas. ¿Le hizo ruido en algún momento que Julio Fabre llegara a la campaña? Me pareció que era una decisión arriesgada, sí. Teniendo en cuenta lo que ya se conocía en el 2013 respecto a él y su participación en el gobierno, en la campaña de Humal. Mire, yo siempre confié en la señora Villarán, no tenía por qué no confiar en ella. A diferencia de otros políticos, ella no tenía antecedentes que tú pudieras decir, bueno, ¿cómo no sospechaste si es que antes se había pasado no sé qué? Ella venía de una carrera en el mundo de la sociedad civil, en el mundo de los derechos humanos, había sido una persona que había demostrado una vida austera y que lo que tenía como credencial era básicamente su honestidad. ¿Por qué tenía yo que sospechar cualquier cosa vinculada a una decisión que ella estuviera tomando alrededor de eso? Otro punto además fue que hubo un compromiso público de presentar información de campaña sobre los costos de la campaña y eso fue algo que se hizo al final. Pusieron un monto de lo que le habían pagado al señor Fabre, que a mí me parecía un montón de dinero, pero se dijo y se puso de manera transparente y había un conjunto de personas que eran empresarios que de manera pública se habían sumado a apoyar la campaña. No tenía por qué sospechar que algo estuviera mal ahí. Pero digamos, lo que cobraba Fabre era, digamos, un dinero cuantioso, Lo que un, nos un monto dijeron a considerable. nosotros era 350.000. A mí me parecía muchísimo dinero, 350.000. Jamás imaginé los millones que dijeron después. ¿No llegó a cobrar más de $1 millón? Pero, bueno, pero lo que nos dijeron fue 350.000, Carlos. ¿Por qué tendría que presuponer que era mentira? Eso ya me parecía un montón de dinero para 2 meses de trabajo. Entonces, volviendo al tema de la confianza, ¿usted siente que Susana Villarán traicionó su confianza? Mira, no voy a hacer leña del árbol caído. Ahí yo creo que ella tendrá que responder a la justicia. Es más importante eso que responderme a mí. ¿Usted en algún momento, a lo largo de estos años, ha hablado con Susana Villarán respecto a esto? No, ¿Nunca le ha pedido explicaciones? no.
¿Nunca le dijo qué pasó acá? No, nosotros tuvimos un distanciamiento político. Yo quiero recordarte y recordarles que después de la revocatoria yo salí de la municipalidad, Carlos, y yo formé parte de un proceso de unidad de las izquierdas del que ella no quiso formar parte. Acuérdate que la reelección de la señora Villarán va por fuera de nuestro partido. Nosotros teníamos una inscripción y teníamos un grupo que estaba dispuesto a empujar un proceso, en fin, político, y ella no quiso formar parte de ese proceso y nosotros no nos sumamos a su campaña. Esa distancia para mí era una distancia más política, más programática, que tenía que ver con otro tipo de cosas. Con lo cual ya no hubo si quieres, trabajo colectivo posterior. No formé parte de esa reelección. Yo me mantuve en el proceso del Frente Amplio y después terminé como congresista de la República, en un proceso totalmente diferente. Acuérdate incluso que cuando yo postulo a ser congresista, inicialmente la señora Villarán postulaba en otra lista, o sea, ni siquiera formábamos parte de la misma agrupación. No, pero más allá del tema político, que es evidente, y usted lo ha explicado, digamos, con claridad, vamos a que ustedes tenían una relación también amical. Entonces, hablaba de ese espacio, ¿no? De la posibilidad de poder preguntarle cosas y, si se quiere, reclamarle respecto a lo que había luego, lo que luego nos enteramos todos que había pasado. A eso me refería. Yo me enteré como la ciudadanía, Carlos, de las cosas que pasaron y que fue además mucho después. Yo ya era congresista de la República. Ya, como te digo, no teníamos un espacio político de intercambio. Las únicas veces posteriores que vi a la señora Villarán ha sido por temas difíciles en algún momento, personales suyos, que yo estuve presente, pero que no eran un espacio para conversar de algo como esto, y luego no la he vuelto a ver. En el tiempo, ¿qué impresión tiene de Castro? Mire, yo creo que el señor Castro, como lo dicen la mayoría de las declaraciones, ha tenido una responsabilidad muy grande en las decisiones que tomaron en materia funcional, ¿no es cierto? Y sinceramente espero que la justicia demuestre que sí se hace justicia, ¿no es cierto? Y espero que eso se haga pronto, ¿no? Más no puedo decirte, yo al señor no lo conocía de antes, él no formaba parte del grupo del que yo provenía, lo conocí solamente en la municipalidad, ¿no? Yo lo que temo es seguir estancada, o sea, yo espero que esto acabe y que avance lo más rápido posible y que esto se pueda esclarecer. Lo que yo espero sinceramente es que estos casos pasen a lo que tengan que pasar para que la justicia cierre un capítulo muy duro para el país y, en términos personales, profundamente doloroso. Y yo espero sinceramente que esto acabe pronto. Está relacionada a este tema de Cantagallo y el terreno y los cambios de la zonificación del terreno en Sí. San Juan del Lurigancho, ¿no? San Juan del Lurigancho. ¿Cuál es la explicación que usted tiene a esto? Lo primero, lo más importante, Carlos, y es decirles, es que son casos totalmente diferentes. O sea, se ha pretendido mezclar en un paquete como si estas declaraciones del colaborador tuvieran que ver con una supuesta compra de un terreno de 7 millones. Son cosas diferentes, investigados además en carriles totalmente diferentes en la Fiscalía. Este caso, el del terreno, lo primero que yo tengo que decir es que es un terreno que se compra en el 2014. Yo dejé de ser regidora en el 2013. No solo dejé de ser regidora, sino que yo no fui funcionaria después de la revocatoria, ni fui parte de ningún directorio de ninguna empresa municipal, ni formé parte de ningún tipo de ONG o soporte que le diera apoyo a la gestión de la municipalidad. Terminó la revocatoria y yo salí porque había que cumplir el mandato ciudadano y no me involucré en nada más de la municipalidad. Con lo cual, esa compra del 2014 no tiene nada que ver conmigo. No sé quiénes realizaron la compra, no sé quién es el equipo que supuestamente ha hecho el estudio técnico para esa compra, no tengo idea de eso. ¿Cómo llegaron hasta ahí? En la investigación? No lo sé. Esa investigación no me involucra a mí en la compra. Esa investigación tiene una fase previa sobre un cambio de zonificación. Sí. Ese cambio de zonificación no es en el 2014 cuando se compra ni en el 2013, es en el 2012. A inicios del 2012, no sé si en enero o en febrero del 2012, donde no había proceso de reubicación para la comunidad de Cantagallo, con lo cual no había claridad de hacia dónde se iba a ir. ¿Pero había pretensión de comprar ese terreno? No había pretensión de comprar nada en la municipalidad, porque no había proyecto en curso, Carlos. ¿Y a qué respondía el cambio de zonificación? A una iniciativa de un privado. O sea, digamos, tú tienes derecho, si tú eres propietario de un inmueble, de pedirle a la municipalidad un cambio de zonificación. Ya, pero ese privado es el que finalmente le vende el terreno a la municipalidad. Finalmente, años después,
en los que no tiene nada que ver con el cambio inicial en el año 2012. Sobre ese cambio de zonificación, yo lo que puedo decir, y que lo he dicho a la Fiscalía y de manera transparente, es: tenía informe favorable de la Gerencia de Desarrollo Urbano, tenía informe favorable del Instituto Metropolitano de Planificación, dos entidades técnicas que revisan eso antes de que llegue a la comisión. La comisión recoge la opinión técnica de ambos órganos y plantea un dictamen. El dictamen lo vota mayoritariamente una comisión donde está la oposición. Luego llega al Consejo y el Consejo lo aprueba con votos de la oposición. Correcto. Yo no tengo nada más que ver con este tema, ni tengo ningún tipo de poder sobre hacia dónde caminaba o no caminaba este procedimiento. Pero analicemos de que alguien haya querido ver un negocio futuro y haya utilizado la comisión para cambiar la zonificación. Si alguien hubiera querido hacer eso, no tengo cómo revisarlo, Carlos. No tendría cómo haber tenido yo acceso a eso. Yo lo que recibo es información de los equipos técnicos. A nuestra comisión no podía llegar nada que no hubiera previamente pasado por el camino técnico. O sea, no puede ser que de pronto un día yo diga, quiero cambiarle de zonificación a tal terreno y se acabó. No, tiene que haber un trámite. Ese trámite tiene que ir a las instancias técnicas y recién cuando las instancias técnicas otorgan su opinión, recién la comisión discute si es que acepta la opinión de los órganos técnicos o no. Y en ese caso teníamos una opinión, si quieres, extendida, que era la de desarrollo urbano, que daba un cambio de zonificación a todo el terreno, y una opinión restrictiva del IMP, que decía no, todo el terreno no, sino que una parte del terreno menos la faja marginal, y daba un gráfico, ¿no es cierto? Digamos, un diseño de qué parte no debía incluirse. La comisión tenía dos opciones: hacerle caso a desarrollo urbano, que era la versión amplia, o al IMP, la versión restringida. ¿Qué hizo mi comisión? Le hizo caso al IMP, la versión restringida, y aprobamos la versión más conservadora de las dos opiniones técnicas. ¿Usted también ha declarado por esa investigación? Por supuesto que he declarado, he ido con mi abogado a declarar. Yo he ido a declarar a todas las investigaciones que se me han hecho y también he ido a declarar como testigo en otros procedimientos. ¿Cómo toma el hecho que la gestión de Susana Villarán, de la que usted formó parte, haya terminado, digamos, empañada con el tema de la corrupción? Bueno, la verdad es que en términos personales me parece triste, ¿no es cierto? Y doloroso, porque jamás imaginé que eso iba a pasar. Pero en términos políticos, que es lo que me parece más grave, es que hemos pasado una etapa de la vida republicana que debía ser una etapa de transición democrática, ¿no es cierto?, en la que hemos podido mirar que gobiernos de distintos colores políticos han terminado atravesados por la corrupción. Y por tanto, esto es un problema ya no solo de personas, este es un problema que tiene que ver con los procedimientos, con las normas, con los arreglos organizativos que tenemos en el país, que se fomenta finalmente este tipo de prácticas, ¿no? Y eso es algo que tenemos que combatir. No solo identificando a los responsables, que hay que hacerlo y que tienen que asumir sus responsabilidades y pagar sus culpas, sino comenzarnos a cuestionar si es que el modelo que tenemos de organización del Estado funciona. Y yo creo que no, y creo que tenemos que pasar a una transformación profunda que nos permita garantizar que los bienes públicos se usen de manera transparente, los recursos públicos se usen de manera transparente y se brinden para el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿No? Muy amable. Gracias a ti.